Acabamos de leer un comentario, Alex y yo, un comentario ahí en el Facebook, donde dice que la JAO, donde está la madre naturaleza tapada hoy, ese Beach Club se va a convertir en una especie de parque temático de esculturas muy parecidas a ellas, puestas en la arena. No sé para cuándo lo van a hacer, pero son impresionantes y va a gustar mucho, la verdad. Cuando eso se haga, yo espero visitarlo. Bueno, pues ya estamos llegando. Esta es la calle, la avenida Cobá. No sé a qué altura hemos bajado. No sé si tendré que girar a la izquierda o a la derecha, lo voy a ver ahora. Bueno, pues estoy aquí girando porque el edificio que visitamos, que es el Meneses Tulum, que se entregará ya próximamente, dentro de unos meses, lo tenemos ahí. Y las oficinas las tenemos aquí, a la derecha. Estas de aquí son las oficinas, aquí nos vamos a reunir con Alan. Ahí está. Así que vamos a grabar desde aquí. Bueno, pues la avenida Cobá es esa, que va hacia la playa. La buena situación que tiene este desarrollo, que lo estáis viendo, va a quedar fantástico. Ahí tenemos a Alan, está hablando por teléfono. ¿Qué pasa? No te preocupes, yo voy a estar hablando. Estos se han convertido en las oficinas de Meneses aquí en Tulum. Y aquí vamos a hablar en directo. Cualquiera que haga preguntas se le va a contestar. Y si no, vamos a hablar de las novedades, de cómo va. Y también, pues, el desarrollo todavía se puede comprar. Se puede comprar algún que otro departamento muy interesante, con mucha plusvalía. Y Alex está organizando un poco. ¿Ya lo tienes preparado para poder hacer el directo? ¿Sí? Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp, donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar. Aquí estás con los compañeros en las oficinas. ¿Qué sería esto? El lobby del desarrollo, ¿no? De aquí de Meneses Tulum, no está terminado. Mira, hay una foto ahí. De cómo va a quedar, ¿no? Así va a quedar. Pero cada vez que venimos... Ahora de momento está instalado para recibir las visitas que quieran venir a ver el desarrollo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo fantástico. Mira, esto va a ser como va a quedar luego, una vez que ya se emplee como lobby. Y Claro, ahora, antes de que se emplee como lobby, se ha arreglado para que cualquiera que venga a visitar el desarrollo se sienta cómodo, con aire acondicionado y recibiendo las explicaciones necesarias para que aquí compre. Claro, y ya nos queda poco inventario aquí. Bueno, antes de grabar el directo, ya podemos hablar un poquito también de Meneses Tulum. En el directo no sé qué vamos a hablar, pero en este momento lo que podemos decirles es cuánto hay vendido aquí en Tulum. Aquí, si no me equivoco, ya estamos como un 80%. Un 80%, ya quedan poquitos 80%. entonces, ¿no? Sí, digo, lo que nos quedan más que nada son penthouses, que son ya más ¿Grandes? Nos quedan unos estudios penthouse. Ya los estudios, los comunes, que se venden mucho para la renta vacacionales, esos ya quedan muy pocos. Esos son los que se venden más rápido. ¿Cuántos quedan aproximadamente? Ahí te tengo que checar el inventario. No Chécatelo porque en el directo no puedes checar. Sí, claro. Ahora te lo puedes permitir. Yo voy a grabar un poquito aquí mientras la obra un poquito desde acá, desde esta posición. Este sería el pasillo. Y aquí sería la entrada a la alberca. Ahí tenemos una alberca que todo el edificio de parte a parte, como tenemos paralelo uno al otro, todo esto que estáis viendo aquí va a ser una alberca muy guapa y amplia. Ya lo veis todo lo amplio que va a ser. Va a quedar impresionante esto una vez acabado. Para que veáis la foto de cómo va a quedar, aquí tienen una fotografía de cómo va a quedar. Esto, una vez acabado, va a quedar así, como estáis viendo aquí. Impresionante, ¿no? Naturaleza, plantas, guapísimo. Pues mira, te voy a mostrar aquí el inventario. Todo lo rojo lo vendido, amarillo está apartado, lo blanco lo disponible. Entonces, muy poquitos queda hay en blanco, que son los que quedan pendientes, muy poquitos en blanco. Y acá arriba pues queda lo de los penthouses. Ya también queda muy poco. Bueno, Alan, eso quiere decir que el que esté interesado, que no lo dude, que mande un apartado. ¿El apartado de cuánto se hace? El apartado son $5,000 solamente. De ahí les preguntamos por 30% de enganche como mínimo, le ponemos los $5,000 en el 30%. Y como todavía se va a entregar hasta el próximo año, en marzo,
del 2022, todavía le hacemos un plan de financiamiento Para pagar en ese que... tiempo. Muy bien. Y sin intereses. Sin intereses. Bueno, pues vamos a prepararnos, que tenemos un directo ya, Ahí ¿eh? vamos. Está Alex ahí preparado. Y no estamos acostumbrados a hacer directos, espero que salga bien, porque los directos me gustan mucho en la playa, porque siempre hay algo que enseñar bonito y entretienes a la gente, o en un cenote. Pero en un desarrollo donde estás limitado de movimientos, aquí la suerte que tenemos es que estamos aquí con el aire acondicionado, esa es la ventaja que tenemos. Alan, tenemos el directo ya en marcha, ya hay 2 personas esperando, espero que... Pedro Palacios, ¿eh? Sí. Pedro, espero que veas el directo y nos hagas las preguntas que quieras en el directo. Está a punto de conectarse Alex. Bien, estamos haciendo un directo ahorita para hacerlo. Este es el edificio. Es que tenemos un cliente al teléfono que está, bueno, está interesadísimo en comprar. Y esto quedaría como se va a ver en la foto que vamos a ver aquí. Esta es la fachada. ¿Cómo cambia, eh? Y os aseguro que Menezes cuando hace los desarrollos, lo que veis en las fotos lo mejora y todo. Así que ahí, Alan, vámonos, que vamos a hacer el directo cuando puedas. Bueno, chaval, aquí luchando con el directo. ¿Por qué motivo? Porque la señal no era tan buena, el directo se ralentiza, lo siento por los que estaban esperando. Voy a comentar ya. Vamos, ya puedes poner a grabar cuando quieras. ¿Vas a Ponte. estar con eso? Sí, tú ponte. Va a ser doble video igual. Da igual, tú síguele. Es raro eso. Mira que Ya contradictorio. Estoy aquí grabando con Alan, pero vamos a hacer este directo para vosotros, para los que estáis allí, que habéis conectado. Hemos intentado por todos los medios poder grabar el directo, no ha sido posible. No hemos conectado con el wifi, no hemos conectado con el celular, nada, de ninguna manera. Con el celular me refiero con la línea del celular. Alex, ¿qué ha pasado? Es que se iba la señal todo el rato. No había manera, no podías venir con nosotros, no podemos enseñar el departamento. Nada. Así que vamos a hacer como si fuera el directo en una grabación con Alan. Estamos aquí, como estábamos hablando antes, con el lobby. Ya ha terminado, no podrán preguntar por lo que tenían que preguntar los que nos siguen, pero sí que les vamos a hablar de por qué deben de invertir aquí en Menezes Tulum en este momento. Ok, ¿por qué invertir tanto en Menezes como en Tulum? Una, porque, bueno, somos una compañía que ya somos una compañía consolidada, ya tenemos 18 desarrollos, Paco. Ujú. Cuando comenzamos tú y yo llevábamos, ¿qué? 16, 15. Cuando tú y yo comentábamos, llevabas 13 para 14. Y en este periodo de tiempo, cierto. sí, 13 me parece que era. En este periodo de tiempo se han abierto 4 desarrollos nuevos, Más los que vienen. más 2 que vienen, más otros cuantos que vienen más también. Muy bien, vamos a hablar de este hoy, aquí Menezes Tulum. Y Sí. también les voy a dar la primicia de que tenemos un desarrollo nuevo en Playa del Carmen. Ajá. Lo vamos a presentar esta semana. Ahí te Qué voy bueno. pasando los detalles para que hagamos un video de... Y yo creo que va a tener ahí la promoción que siempre tenemos del Family and Friends. Sí. 5% de descuento. Ese es en Playa del Carmen. Y aquí en Tulum vamos a tener uno nuevo también para el próximo mes. Entonces estén en espera de las primicias. Qué bueno, estamos rodeados de los compañeros de Alan, que son nuestros vendedores. Aquí estamos en las oficinas, que es el lobby del desarrollo. ¿Tienes un departamento de muestra que les podamos enseñar? Sí, se los voy a mostrar ahorita y sí quiero mostrarle, bueno, ya vimos lo que es el lobby. Sí. Habíamos grabado lo que es el... Yo creo que también grabé la entrada. Ah, la entrada. Sí, lo grabé porque grabé... ¿Cómo es el acabado final? Sí. Ok, bueno, de por qué invertir aquí. Ya somos una empresa consolidada, entregamos todos nuestros desarrollos que prometemos, ok. Se entregan equipados y amueblados. Equipados y amueblados, que no nos metemos con la decoración, eso ya es el gusto de cada quien. Ujú. Y si hablamos de la zona, Tulum es un pueblo mágico, ok, y es la entrada de la biosfera de Shankan. Ajá. Que para lo que no saben, Shankan está apareciendo ahora, creo que es en los billetes de 20 pesos. Ah, no, sabía yo. Sí, sí, viene una parte, creo que algo como de la Revolución Mexicana, y del otro lado viene lo que es la biosfera de Shankan. Ok. Entonces, lo que no saben, es una zona federal protegida y fue nombrada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Bueno, otra de las ventajas de comprar en vuestros desarrollos es que siempre estáis muy bien ubicados. Es una garantía de plusvalía y sobre todo a la hora de rentar, muy fáciles de rentar. ¿Es así? Así es, estamos muy cerca de la avenida Cobá, que es la que saca la playa.
Era hasta hace un tiempo atrás el único acceso. Estamos muy cerca del segundo supermercado, el supermercado más grande, el Chedraui. Estamos solamente unos pasos, como lo pudiste grabar. Sí, cruzar la carretera. Las ubicaciones están diseñadas para que las personas caminen a todos lados. No necesitas vehículo para transportarte. Y si en el caso de que necesites ir a lugares más alejados, estamos regalándole con la compra de una unidad, una de estas bicicletas. Eso no lo sabía yo. Sí. Pues son bonitas, ¿eh? Sí, es muy Illuminati. Son las clásicas que se usan aquí en Tulum. Tienen Sí, es la pues, clásica. lo mismo que hay los Tuluminati con el tema de la ropa, el tema de las bicicletas se llevan estas precisamente. Sí, Casualidades. El tema de venir a Tulum y no pasear en bicicleta o no caminar por todos lados y estar en la onda Tuluminati es como si nunca hubieras venido. Qué bueno. Pues yo quiero ver ese departamento. La alberca ya lo hablamos, pero lo hablamos mejor luego. Ahora ya estamos libres en el sentido que nos podemos mover. Con el celular no podíamos. Bueno, pues aquí tenemos un departamento que aún le faltan cosas. Por ejemplo, aquí a la izquierda, si no me equivoco, iría la cocina italiana. El baño está completo. El baño sí está completo. Ya veis el suelo que tiene, un suelo impecable, un buen baño. El baño está muy bien. Esto es un estudio de 40 metros cuadrados. 40 metros cuadrados. Así es. Correcto. Este estudio va a ir, pues como lo estáis viendo, así como estos muebles. Aquí va el closet. Aquí irá el closet, como dice Alan. Así como lo ven en la foto, va a quedar acabado prácticamente. Y la verdad que queda impresionante, ¿eh? Sí, solo que en la foto acuérdate que ya viene decorado. Sí. Y es solamente como una muestra de cómo lo puedes tú decorar. Porque las paredes son blancas. Ajá. Entregamos blancas. Entonces recuerda, decoración no nos metemos. Solamente se entrega amueblado y equipado. Ok. También entra el aire acondicionado. Las camas son king size. No vienen con la ropa de cama. Pero pues eso es lo de menos. Ya las personas lo único que necesitan al momento de que reciben la unidad es comprar ropa de cama, toallas, utensilios de cocina y es todo. Mira, para que haya comprado aquí en la primera planta, esta sería la vista, la terracita que tendría y la alberca la tendría ahí delante. Quedaría impresionante. Esto una vez acabado ya me parece que lo he grabado como queda, aún así lo vuelvo a recordar luego. Este sería la vista del estudio desde esta parte, desde la terraza. No se ve para nada pequeño. La persona que venga aquí a vacacionar o lo rente, pues va a estar bien cómodo. De hecho se ve muy ancho, y eso que no tiene todos los muebles que debería llevar. Yo lo veo bastante ancho y bastante bien, y muy bonito. Sí, se Y ve ya habéis bien. visto que el sofá se convierte también en sofá cama. Aquí en medio le podéis poner, si queréis, un biombo y a tener... No es exactamente un sofá cama, es como una reposadera de los pies. Es solamente como para cuando ves la televisión o estás descansando, es como que los pies los... Bueno, sí, tienes razón. Yo me he adelantado diciendo sofá cama porque me ha parecido que me iba a tumbar del cansancio que tengo. Sí, los nuevos desarrollos que se van a entregar para el 2023, esos sí vienen ya con sofá cama. Qué bueno. Vienen mejorados con eso. De todas formas, el propietario, ya una vez que lo compre, si quiere quitarle este y ponerle uno más amplio, sofá cama, pues adelante. Aquí tenéis un biombo que se podría poner también. Y ya tienes una reserva de una a otra por si tenéis invitados o algo, o niños, por ejemplo. Está bonito, me gusta como lo habéis dejado. En este momento tenéis vendido el 80%, me has comentado hace un rato. Del 80%, ¿qué es lo que queda a la venta? Del 20% que queda. Ok, de lo que queda a la venta, te voy a decir exactamente, nos quedan estudios, nos quedan muy pocos, ya nos quedan como 8. Estudios como de este tamaño, Ujú. que son los normales que se utilizan para rentas vacacionales. Y en los pisos más arriba nos quedan penthouses de 2 recámaras con lock-off. ¿Qué es el lock-off? Es una recámara aislada con su propio acceso al pasillo y su propio baño. Y esa la puedes rentar por 2 partes. Claro. Una recámara con la sala Y otra recámara. otra recámara, sí. Y son estudios, bueno, son penthouses como tal. Esos los tenemos en $390,000. Tenemos el 5% de descuento ahorita Ajá. para este mes. Ok. Nos quedan también estudios penthouse. Es parecido a este, pero tienen su escalera por dentro, acceso al roof. Ajá. Y tienen un área igual a este, de ese tamaño, privada en el roof, ¿ok? Donde vas a poder disfrutar de tu propia piscina, soleadero, tienes tu propio baño ahí arriba, tienes un área como para un asador,
Entonces es el doble de ese tamaño. Aún no has dicho el precio de un estudio como este. Ok, el tamaño, bueno, un estudio como este, dependiendo del piso, están entre $125,000 o $129,000. Depende de la altura. ¿Sube de precio cuando más alto? O... Más alto. Porque allí en Playa del Carmen cada más alto, más caro. Pero aquí como la alberca está abajo ya tengo mis dudas. Sí, de hecho tengo todos en 125,000, creo que ya no me quedan en 129. No, todos 125. Todos 125 y los estudios penthouse, lo que tienen su área privada arriba, tengo en 190,000 y $210,000. Está bien. Oye, hablando de las amenidades, aparte de la alberca, aparte del lobby con el conserje de vigilancia, tenemos también aparcamientos. Sí, tenemos. ¿Te quieres? Vamos a grabar para aquel lado. Sí. Vamos a tener, ahorita les voy a mencionar las distintas amenidades. Recuerden que somos condominios de lujo con amenidades hoteleras. Eso está muy bien. Otra vez estamos por el lobby, pero vamos a salir por esta parte. Lo que pasa es que vamos a oír mucho ruido porque están trabajando, ya entendéis. Entonces, como pueden ver aquí, pues tenemos el personal trabajando. ¿Okay? Entonces, Esto me parece recordar que era como un cenote, ¿no? Que habéis preparado aquí, ¿no? sí, aquí va a haber un cenote artificial. Cenote artificial. No es nada de lo que está proyectado. Bueno, de hecho, mira, Paco, ahí hay un render. Esto sería como quedaría. El trabajo final. Llena de vegetación y de tranquilidad, ya lo veis. Sí, es un cenote artificial, mira. De hecho, va a estar abierto para que aquí caiga la lluvia. Entonces deberías de verlo en un día lluvioso. Se ve Sí. increíble. No, y me imagino que ahí habrá plantas cayendo, ¿no? Sí, sí, me imagino que sí. Y esta va a ser un área de lectura, va a ser un área muy tranquila, pasiva, apaciguable. Y también de aquel lado es como un espejo, aquel también es otro cenote. Hay otro cenote igual y la alberca en medio. La alberca principal. En medio. Qué bueno. Mira, ya lo tenemos ahorita, pero este es el tamaño de un departamento de una recámara. Este es el departamento de una recámara. Sería esta la sala principal, el comedor. Y esta sería la recámara, ¿no? Baño. El baño que tendríamos aquí. El área de lavado que tendríamos en esta parte. Y esta sería la recámara. Sí, regularmente estas son las unidades que se venden más rápido. Okay. Como dije, nos enfocamos o estamos... Bueno, sí, nos enfocamos en lo que son los estudios para negocio, rentas vacacionales, pero también tenemos unidades como esta, departamentos de 1, de 2 recámaras, penthouses. Entonces... Es que Tulum es un mercado diferente al de Playa del Carmen. Playa del Carmen habéis tenido súper éxito con los estudios, aquí también lo vais a tener, pero aparte de eso, como os obligan a trabajar con menos altura por el tema de los árboles, Sí. hay gente que está interesada en que sean departamentos de 1 o 2 recámaras también, ¿no? Sí, claro, claro. Este fue nuestro primer desarrollo. Estamos por abrir un segundo, si no me equivoco, allá por la segunda semana de octubre. Qué casualidad que le den al martillo ahora. Habría que esperar cómo se ve el inventario y qué es lo que vamos a tener a la venta. Sí, en cuanto salga el desarrollo aquí en Tulum, el segundo, como es una preventa, más negocio para ti si haces la reserva también. ¿Por qué? Porque ellos dan facilidades tanto en el apartado, que apartáis con la mitad, como un descuento que se suele poner en los primeros departamentos. ¿Es así? En los primeros departamentos, cuando ponéis un desarrollo a la venta, soléis hacer un descuento para animar la venta del desarrollo. Mira, esta es la visión que tenemos de la alberca, que estaría todo esto a lo largo prácticamente. Aquí va a estar el estacionamiento, vamos a tener vehículos, vamos a tener estacionamiento de bicicletas. Todo esto es la piscina, es una piscina larga, pero no solamente una, vamos a tener una aquí y vamos a tener una en el roof. Esta es para familias y la de arriba solamente para adultos. ¿Okay? Allá va a estar la palapa holística como parte de las amenidades. Las personas que les gusta hacer yoga, meditación, va a estar de aquel lado, o una tipo cascada de agua, los cenotes, amplias áreas verdes, va a tener un restaurante concesionado, va a tener bar, va a tener gimnasio. Este es uno de los desarrollos más completos, Paco. La verdad que sí, que apetece verlo cómo lo construyen y no veas cómo va a quedar cuando esté acabado. Me gusta la curvatura que tiene, le da un toque
toque artístico, que se ve bonito, agradable. Si viéramos cómo queda con el render que hay allí, bueno, ya creo que lo grabé antes, queda muy lleno de naturaleza con plantas y el color del agua impresionante. Bueno, Alan, nos vamos a ir para allá otra vez. Aquí trabajando está todo el personal, no les queremos molestar mucho. Voy a parar hasta que lleguemos al lobby de nuevo, ¿te parece? Sí, algo que quiero mencionarles nada más antes que se me olvide. Somos como destino. ¿Ves que existe la capital del sol, como es Miami, la capital del mundo, que le llaman a Nueva York? Sí. ¿Okay? Pues somos la capital, en Tulum es la capital del buceo en cenotes. ¿Okay? ¿Sabés que tenemos la cueva inundada más grande del mundo? Aquí en Tulum. Dos ojos. Ajá, tus ojos y hay una más. Sí. Que la descubrieron hace como Le ponen otro nombre, que se conectan entre ellos. Exactamente. Entonces, así como tenemos el segundo recinto más grande de coral Del mundo también. que está por Tulum, aquí tenemos el buceo que se hace en las grutas y en cenotes. Ajá. Entonces es una de las razones por las que Tulum se está consolidando como destino importante en el mundo. Me pongo aquí porque la luz te da mejor de la entrada. Ya huelo a café, tengo ganas de un cafecito. Qué bien se está aquí dentro, porque aquí estamos con el aire acondicionado, estamos a gusto. Voy a parar un momentito. Así va a quedar este hermoso desarrollo que tenéis aquí, el primero en Tulum. Ya vamos a despedir lo que es el vídeo del desarrollo. ¿Cómo te sientes? Cada vez que vienes te sientes mejor, ¿no? Porque más acabado. Muy bien, me da mucho gusto. Vengo muy poco para Tulum porque tengo mucho trabajo allá en Playa del Carmen, pero ya ahora que nos estamos expandiendo hacia acá voy a tener que venir más seguido. Y me da mucho gusto, Paco, porque yo este desarrollo me tocó verlo pues, obra negra, o sea, se sigue construyendo, pero no estaba nada de lo que es ahora. Entonces, cada vez que yo vengo y veo los avances, me da mucho gusto, ¿no? Saber que estamos construyendo cosas de calidad, que todo lo que hemos, a los clientes que le hemos vendido aquí, que hemos vendido, que han apartado, pues me da gusto que les vamos a responder con cosas de este. Uno de ellos es Sandra, por ejemplo, ¿no? Sandra está. Ahí, ahorita no recuerdo. Los hermanos. No, esos están en Milton 360. Ah, okay. Es que no es fácil acordar. Héctor Uscanga. Sí, también. esto también. Bueno, pues muchas felicidades porque tenéis hecho una gran compra, y los que os animéis a partir de hoy a hacer el apartado a Alan, ¿cómo pueden hacer el apartado? Como lo hemos mencionado anteriormente, son $5,000 de apartado. Si no vives aquí en Tulum, perdón, digo con el chip de Playa del Carmen, si no vives en la Riviera Maya, no importa. Yo sé que nosotros te pedimos que no tienes que venir hasta acá, ¿ok? Nosotros te apoyamos apartándote de la unidad, tienes que hacer una transferencia bancaria, ¿ok? Yo te mando el contrato, después de eso tú lo firmas, me lo envías, te enviamos tu copia de regreso. Eso ya pagando el enganche del 30%, ¿no? Ajá, y pagas. Yo siempre les pido que se firme el contrato primero. Sí. Muchas compañías lo que hacen es queremos el dinero primero y luego ya vemos lo del contrato. No, aquí es al revés. Aquí primero arreglamos lo que es el tema del contrato. Yo no tengo miedo pues, abrir el contrato, hablar del tema. No tenemos nada que esconder, no hay letras chiquitas, todo es muy claro. Y ya una vez que todo quede arreglado, entonces ya vemos lo que es el tema del enganche, Ajá. del 30% como mínimo. Y te digo, todo eso lo puedes hacer vía transferencia. Yo sé que hacerlo a la distancia, sin estar aquí, sin tocar, sin ver, como siempre digo, oler, es un poco complicado, un poco difícil. Pero pues tenemos tiempo en el negocio, cumplimos las promesas, somos una empresa, pues le digo, ya súper consolidada. Cuando comenzamos eran 14 desarrollos, ya son 18 más los que vienen. Entonces vamos a seguir creciendo, vamos a seguir construyendo, no nos vamos a quedar estancados en ese nada más. Entonces, por la confianza, créanme o la desconfianza más bien, créanme que pueden confiar en nosotros. Muy bien, pues nada, Alan, espero que alguno de vosotros se ponga en contacto con Alan, conmigo. Siempre tenéis que decir que habéis visto el vídeo en Paco Riviera Maya. Si no lo hacéis, el trabajo que yo estoy haciendo no sirve de nada. Alan necesita saber de dónde sale el cliente, eso es muy importante. Y dentro de poquito volvemos a Tulum para el nuevo desarrollo. Sí, espero ya que para el próximo mes ya es algo que ya muchos clientes están detenidos también por ese tema, ya les surge adquirir algo en Tulum.
algo en preventa, algo desde que está el terreno baldío, porque significa más ganancias. Cuando tienes un seguidor desde España, Sí. que me está esperando, o sea, básicamente... Bueno, tenemos dos, porque acabas de hablar con Pedro también, que también está esperando. Sí, no, tengo de hecho como 3 o 4 que están esperando, pero pues quiero mencionar a este en particular que está en España, o sea, desde tan lejos, ya conocen Tulum, están enamorados de acá y pues son clientes fieles, ¿no? Porque abriendo otros desarrollos saben que somos una empresa pues Que edifican en la mejor zona, En la mejor que es zona. seguridad de plusvalía, que lo que compre va a tener más dinero luego de devolución, así que bien hecho, bien trabajado, sin ningún problema. Claro, y por lo mismo de las super ubicaciones que tenemos, pues no quiero hablar de garantía, pero sí es un punto a favor para que siempre se mantenga pues rentado, ¿no? No voy a decir que al 100%, pero es más fácil tener algo con fácil acceso a todos lados. Pues se ha demostrado en esta Rentado. pandemia que ha ocurrido eso. En esta pandemia que ha pasado, pues ha bajado el turismo, pero en todas partes del mundo, aquí menos, pero los que más han rentado, ¿cuáles son? Los que tienen mejor ubicación, eso está claro. Ahorita que hablas de eso, Paco, fíjate que en el aeropuerto de Cancún se recibían antes de la pandemia alrededor de 22 millones de viajeros. Según datos de la Secretaría de Turismo, vamos a estar cerrando el año como que con 15.000, 16.000. Lo cual significa, o sea, 15.000 a 16 millones. Será, 16 ¿no? millones, perdóname, estoy delirando. Sí. 16 millones, Paco, Pues o sea, es mucho, ¿eh? Es mucho. eso es demasiado para estarnos recuperando de la pandemia. Sí. El año pasado tuvimos básicamente que fueron pérdidas para muchas compañías, para todo el mundo. Yo calculo que un 70% de ocupación hemos tenido. Sí, yo creo que sí. De hecho, hubo un mes, mayo, junio. Ese tiempo estuvieron los hoteles a reventar. Ok, y ahorita se están manteniendo. Entonces son las proyecciones de 15, 16 millones. Pero te digo, si llegamos a quedar, como siempre lo menciono, entre los 3 primeros lugares en A el nivel ranking mundial. mundial de turismo de países más visitados o destinos más visitados, Paco, el próximo año yo creo que vamos a estar sobre los 30 millones, ¿eh? Pues sí, más que estamos ampliando porque ahora resulta que Tulum va a tener su propio aeropuerto. Tulum va a tener su propio aeropuerto. No sé entonces, cuánto tiempo tardará todavía en hacerse, más pero fácil acceso para llegar acá y todas estas zonas se van a consolidar. Los cruceros ya se reactivaron. Ya muchas empresas están apostando por líneas de cruceros como Xcaret. Va a tener su propia línea de cruceros. qué bueno. No sé qué otro hotel, creo que Mayan Palace también va a tener su línea de cruceros. O tenía antes de la pandemia, no sé si van a seguir. Eso significa más entradas. Entonces, muchos van a decir, pero eso nada más viene en el crucero y se regresan. Sí, pero como ven el destino y nunca han estado aquí, después van a regresar en avión. Todo lo que venga a Quintana Roo, por el medio que sea. Pero también significa- tenemos otra ventaja muy importante. Ajá. En esta pandemia se ha demostrado que trabajar online es garantía de poder trabajar desde la Riviera Maya. Exacto. Y muchos de vosotros habéis decidido comprar acá y cambiar a este paraíso, pudiendo trabajar desde aquí, ganando el mismo dinero y estar en el paraíso, que es lo que ellos quieren. Sí, claro. Y ahorita que mencionas eso, tuve unas clientas la semana pasada de Estados Unidos. Ellas están adquiriendo unas propiedades con nosotros porque dicen que en Estados Unidos ya siempre se ha sabido que la calidad de vida no es la óptima. Entonces ya todo lo que están haciendo en otros países de primer mundo, se podría decir, es pensando en retirarse en la Riviera Maya. Antes era en cualquier parte de México, pero ahora se están concentrando en lo que es la Riviera Maya. Entonces, todo eso, poco a poquito, va a hacer que esto tenga un crecimiento planificado, ¿ok? Pero, como lo dije, el próximo año no tenemos una bola de cristal que nos diga esto va a ser así, pero de acuerdo a las estadísticas y de cómo vamos proyectando todo, cómo se está viendo, yo creo que sí vamos a estar sobre los 30 millones y tal vez hasta más, Paco. Bueno, pues vamos para adentro porque aquí fuera hace un calor, se oye mucho ruido y aquí estamos mejor con el aire. Qué a gusto estoy aquí, de verdad. Alan, vamos a despedir ya el vídeo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, está más fresco acá adentro, ¿no? Ahora hace calorcito, pero rico. Pues sí, yo necesito un cafecito, vamos a tomar ese café y si hay que añadir algo más, lo añadimos. Muy bien. ¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, vale. Mi número telefónico es
99 81 33 64 17. ¿Te has preguntado por qué necesitas una página web? Te damos 3 razones. Mayor visibilidad de tu negocio. Comunicación directa con cada uno de tus clientes. Servicio las 24 horas los 7 días de la semana. ¿Necesitas más razones? No dudes en contactarnos escaneando nuestro código QR con tu celular, que te llevará directamente a nuestro sitio web, donde resolveremos todas tus dudas. Descubre la magia del Caribe. Te mostraremos las más emocionantes excursiones en la Riviera Maya. Isla Mujeres, Chichén Itzá, Cozumel, Tulum, Holbox, Bacalar, todos los cenotes y mucho más. Escanea el código QR que aparece en pantalla, que te llevará directamente a nuestra página web, donde podrás ver todas nuestras excursiones y descuentos especiales. Bueno, Alan, yo ya voy a abandonar Tulum, acabamos de tomar el cafetito. Un saludo a Pablo, que estás allí en España, muy interesado en el nuevo desarrollo de Tulum. Y no me acordaba de tu nombre ahora porque estábamos diciendo cómo se llama y no me acordaba. ¿Qué cosa? Sí, no, un especial saludo a él, a Pablo Solana, de que hemos estado platicando, bueno, vía WhatsApp hasta España, entonces está muy interesado, está esperando que abramos que saquemos a preventa el nuevo desarrollo. Le digo que ya pronto, entonces yo soy el que más está interesado. Claro. Tengo varios clientes en espera, entonces ya que la expectativa se vuelva bueno, bien. pues yo también, Pablo, también a Pedro Palacio, que también está por ahí, también a Willy, que ya compró allí en Playa del Carmen. Saludos a todos los que habéis hecho compras por ahí con Alan y conmigo. Gracias por haber dicho que era a través del vídeo de Paco en Riviera Maya. Es imprescindible decirlo, porque si no, este trabajo que estamos haciendo desaparece. Cualquier compañero, que también son muy buena gente, pero en este caso estamos haciendo el trabajo nosotros. Bueno, Alan, yo ya me voy a despedir, me voy a ir para la playa porque Alex tiene que entrenar. Y tiene que entrenar al fútbol y a las 4 entrena. Bueno, son 10 para las 3. Sí, ¿no? Pues nos vamos a ver en el próximo vídeo. Listo, Paco, un placer. Hasta luego. Bueno, pues acaba de terminar de grabar en esa zona Alex con el dron, pero quiero que me grabe un poquito más para allá, porque es la zona donde están los big clubs de Tulum más importantes. Así está el mar en este momento, por esta zona. Si os puedo grabar más adelante cómo está, qué bueno. Por aquí ya se ve el agua clara, cristalina. Antes no se veía así, se veía llena de sargazo. Ahora está estupenda, ya lo estáis viendo. Me imagino que con las imágenes que Ale nos ha compartido lo vais a ver clarito. Bueno, más o menos. ¿Más o menos? Sí, porque todavía hay sargazo. ¿Hay en algún sitio? Sí, hay. En la Zulik. ¿En el Azulik hay? Sí. Qué raro. Pues esto también pertenece a la zona hotelera, pero aquí parece que no hay tanta tienda. Ya lo veis, lo tranquilito que está. El conejito. Todavía sigue habiendo un montón de baches en la carretera, ¿eh? Eso no ha desaparecido para nada. Y entre más para arriba de la zona hotelera vamos, más baches hay. Y el tráfico no se ve tan abrumado. Porque es muy temprano todavía, Alex. Son las 12. Sí, pero es más tarde. Y esto porque es martes, pero si es un fin de semana ya estaría atascado. Estamos pasando una zona horrorosa de baches, madre mía. Y vamos por la parte izquierda de la calle. Es que ahí donde está el agua acumulada, hay cada agujero. Y haré de lo que quiera, pero aquí vamos en caravana desde hace ya rato.
Lento no, lo que sigue. Aquí es donde está la estatua de la madre naturaleza, la tienen tapada. Ya no hay gente haciéndose fotos. Quieren hacerle una remodelación, no sé si la quieren cambiar de lugar, no tengo ni idea, pero eso era la estatua de la madre naturaleza, está detrás. Yo me quiero parar por aquí cerca porque aquí hay unos buenos beach club y el mar también muy bonito, y a ver si me puedo parar para poder grabar con el dron y al mismo tiempo ir yo hasta la playa andando. Es que estamos parados, y esta manita que pusieron ahí. Esto es bonito, bonito. Y por aquí quería entrar yo. Por ahí quiero entrar. Pero no sé dónde parar. Ese es el problema. ¿A dónde puedo parar? Ni idea. Esto para que veáis cómo está la calle. Está imposible. Y menos mal que no hay agua ahora de lluvia. Pero está horrible. Pues estamos aquí en Gitano, para que hagáis una idea de dónde estamos. Yo quiero grabar el mar, pero no puedo, no tengo dónde dejar el carro aquí, no tengo dónde dejar nada. Es un desastre. Este beach club, la verdad que tiene fama, me gustaría conocerlo. Toda esta zona es de mucho interés. Esto es lo que os decía. Mira cómo van los coches, la carretera está totalmente destruida. Lo que está grabando está espectacular, me está gustando. Y aquí hacer el cambio de sentido también es otra, Aquí, como es tan estrecha, hacer cambio de sentido con tanta circulación no es fácil. Bueno, pues ahí estoy parado, pero ya veis, complicado no, lo que sigue. Estoy mirando a ver si puedo entrar a grabar dentro del mar, pero no hay manera, no puedo. Ahí está bajando el dron. Alex, para esta parte, ahí no, se te puede caer la carretera. ¿Dónde estás tú? Bájalo ahí al suelo. Encima del carro no. Bueno, chaval, pues espero que merezcan la pena las imágenes, porque fácil no teníamos para hacerlas, ¿a que no? Hemos sudado para llegar aquí. No es nada fácil. Los baches que hay, la circulación. Bueno, tenemos clima. Sí, pero no ha sido fácil, Espero que merezca la pena. Y yo me he comprado aquí 3 empanadas argentinas porque tenemos hambre.
Ya estamos de regreso por la zona anterior hacia la ciudad. No me he metido en el mar. Es que tenemos prisa también. Y estoy buscando la avenida Kukulcán por aquí para desviarnos por esa avenida hacia la ciudad de Tulum. Todavía queda un poco. Y Ale me está indicando porque la verdad es que no hay ninguna indicación que nos indique. Aparte todavía no la han arreglado la avenida, solamente la han abierto, pero de tierra, se puede decir. Ahora vais a ver. Aquí les gusta hacer figuras así con la madera constantemente. Pues para que se vea cool. Pues aquí hay un control de policía que está frenando tanto los dos carriles, de izquierda y derecha. Sobre todo están parando las motos. Pues ya estamos cerca entonces del desvío para la avenida Kukulcán. Acabamos de pasar el control, la verdad que habían 20 policías allí, entre militares y policías. Bueno, pues este es el desvío. Eso sí, necesita una buena reparación esta parte. Y esta es la avenida Kukulcán que llega hasta la ciudad. Ahora, ¿merece la pena venir por aquí? Pues lo vamos a comprobar. Bueno, qué buenos baches, Bueno, no, lo que sigue. A la izquierda. Sí, es seguir esta parte que está más concurrida, por decirlo. Pues esto más adelante se va a arreglar y se va a hacer una segunda carretera a la zona hotelera paralela, donde los coches van a circular por esa carretera y la zona hotelera va a ser peatonal y de bicicletas. Pero hasta que eso se haga van a pasar todavía 2 o 3 años mínimo. Pero qué bueno que han abierto esta parte y esperemos que más adelante vuelvan a abrir otra. Cerca de 500 metros ya se pone con asfalto, pero lleno de baches también, pero con asfalto, menos mal. Y a partir de ahora pues ya se puede correr un poquito más, pero con cuidado de no caer en los baches. Y esta es la puerta que abrieron, porque esto antes era privado y estaba cerrada. Ya lo veis. Asfaltada sí, pero necesita mantenimiento esta carretera, que sí. Sí. Pues para los que han comprado en la zona de La Veleta, la zona 15 y todo eso, esta es la más cercana, la carretera que se abre para llegar a la zona hotelera. Vaya bache, madre mía. Ya por aquí espero que mejore. Pues así se ve la carretera. Ha seguido con mucho bache, ahora mejora un poquito. A medida que nos acercamos a la ciudad pues mejora un poquito más, pero con mucha precaución, no puedes conducir abiertamente. En cualquier momento hay un bache de estos que te rompe una rueda. Hay que tener mucho cuidado. Pues nada, no mejora la carretera ni llegando cerca de la ciudad. La carretera está horrible. Pero bueno, hoy he decidido pasar por aquí para enseñarla y porque es una opción muy buena para los que han comprado por acá desarrollos. Está todo lleno de desarrollos nuevos. Y todos los que están cerca de aquí, de la carretera, pues la plusvalía más alta. Todo está claro que más adelante esta carretera la van a arreglar. Pero ¿cuándo? No lo sé. Y esta carretera de acá está bien a la aldea Zama. Se une con esta, pero más llena de baches no puede ser. Papá. Está horrible. Aquí los han puesto para que la gente no se meta dentro. ¿No está bien? Pues ya estamos llegando a lo que se dice a la ciudad de Tulum, por esta parte. Y ahora vamos a ir a comer algo porque tenemos hambre. ¿Dónde? No lo sé. Donde siempre solemos ir, eso sí, pero desde aquí no sé. Creo que es a la derecha. No
Vamos a mirar a ver dónde. Es a la derecha, papá. Bien, lo vamos a mirar. Si quieres llevarte un recuerdo de Tulum, con un poquito de ironía, te llevas un bache a casa. Te vas a acordar de cuando recorres las calles. Bueno, pues ya estamos en la Federal. Esto es la Federal. Y por aquí, a ver si llegamos hasta la zona del ayuntamiento. Y ahí nos vamos a ir al local donde comemos. Sí. Yo creo que ya giraremos dentro de poquito, ya estamos cerca del ayuntamiento. Y ahí nos vamos a ir a comer rápido. Aparte nos ponen la comida rápida, que eso es bueno también. Porque dentro de un ratito he quedado con Alan. Con Alan hemos quedado cerca de las 2 para ver si hacemos un directo rápido. Así que ya vamos a girar por aquí a la derecha. Esto de ahí delante es el ayuntamiento. Bueno, pues una vez que giramos en donde está el semáforo, a la derecha, y ya ahí paramos. Ahí al lado está donde vamos a comer. Aquí estamos en el semáforo, giramos y por aquí ya vamos a buscar el aparcamiento. Justo aquí, en este local de aquí de la izquierda, es donde vamos a comer. Voy a parar delante. Buenas. Esto se llama alambre de camarón, así, plato servido, y esto es milanesa de pollo. Así me lo sirve. Pues ya salimos de comer, estamos ya con la barriga llena. Ale está preparando el vídeo en directo con el celular. Vamos a grabar desde Menése Tulum, Alan y yo. Alan me está esperando allí en el desarrollo. Yo estoy acortando camino por estas calles que no conozco, la verdad. Y ahí nos dirigimos. Inicio de Avenida Satélite. Y estamos atravesando todo Tulum por la parte de abajo hacia lo que es la carretera que te lleva a la zona hotelera. Este es el trayecto que estamos agarrando por medio de... Bueno, pues por la parte final, se puede decir, de la ciudad. Ya estamos de vuelta hacia Playa del Carmen. Son las 3:05 de la tarde. Y ya se terminó nuestro paseo por Tulum. Espero que haya gustado los desarrollos. Voy a cambiar la forma de hacer los vídeos. Voy a poner en cada desarrollo que he grabado, por ejemplo, con Álvaro, le voy a poner la parte del dron, del Azurí, por ejemplo, y con la que he grabado con Alan, le voy a poner la parte del dron que hemos grabado en Najau. Así que espero que sea bonito y que os guste mucho. Y ya como despedida de Tulum, pues esta grabación en plena carretera, que en este momento está muy bien.